Lo que está pasando en este momento en el mundo no es simplemente una guerra entre Estados Unidos e Irán. Lo que está pasando es algo mucho más profundo, mucho más estructural, mucho más revelador de cómo funciona realmente el poder en el siglo XXI. Y si nadie te lo ha explicado con honestidad, hoy es el día, porque lo que Rusia y China están haciendo en medio de esta guerra no es lo que los medios corporativos de este país te están mostrando. Lo que están haciendo es exactamente lo que los imperios hacen cuando ven a su rival principal atrapado en otro pantano militar. Observan, calculan y se mueven con la precisión de quien sabe que el tiempo está de su lado. Hay una reconfiguración del orden mundial ocurriendo frente a nuestros ojos y si no la entendemos, si no la analizamos con la seriedad que merece, vamos a despertar en un mundo completamente diferente sin haber entendido cómo llegamos ahí. Esta es la conversación que necesitamos tener ahora mismo, sin distracciones y sin eufemismos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán y desde ese momento el mundo cambió de una manera que muy poca gente está entendiendo en su totalidad. Porque lo que parece ser una guerra más en el Medio Oriente, lo que parece ser otra intervención militar estadounidense en una región que ya ha visto demasiadas, es en realidad el evento que está acelerando la consolidación de una alianza que Washington lleva 50 años tratando de evitar. Y esa alianza, esa convergencia estratégica entre Moscú y Pekín es el fenómeno más importante de nuestra época. Hay que entender de dónde venimos para entender a dónde vamos. Desde Nixon, desde Kissinger, desde aquel histórico giro hacia China en los años 70, la gran estrategia de Estados Unidos ha tenido un principio central, casi sagrado: nunca permitir que Rusia y China se unan en un bloque coherente y estable. Esa fue la lógica detrás de la apertura a China. Esa fue la lógica detrás de décadas de política exterior, de tratados comerciales, de presencia militar global. La idea era simple pero poderosa. Si mantienes a tus dos rivales principales separados, si los mantienes compitiendo entre sí, tu hegemonía está asegurada. Durante décadas eso funcionó. Pero lo que está ocurriendo hoy con esta guerra en Irán es la demostración más clara de que esa estrategia no solo ha fallado, sino que la política exterior estadounidense reciente está activamente acelerando lo contrario de lo que intentaba lograr. Lo que era una relación de coordinación cautelosa entre Rusia y China se está endureciendo en una alineación estructurada, reforzada por la interdependencia energética, la cooperación en defensa en expansión y posiciones diplomáticas cada vez más coordinadas. Esto no es retórica de analistas críticos. Esto es lo que están documentando los propios funcionarios del gobierno de Washington. Y sin embargo, las consecuencias de esto no están siendo procesadas con la profundidad que requieren. Pensemos en Rusia primero, porque el caso ruso es particularmente ilustrativo. La economía rusa, golpeada por las sanciones occidentales y los inmensos costos de la guerra en Ucrania, se enfrentaba a un 2026 precario. Rusia construyó su presupuesto federal sobre supuestos de precio del petróleo de aproximadamente $60 por barril. En cambio, la erupción de la guerra en el Golfo hizo que el Brent se disparara hacia $120 por barril. Este inesperado beneficio ha rescatado el presupuesto de guerra ruso, proporcionándole al Kremlin el capital que necesita para sostener sus operaciones militares en Europa. Piensen en lo que eso significa. Estados Unidos va a la guerra contra Irán y esa guerra literalmente financia a Rusia para que continúe su guerra en Ucrania. Si alguien te dice que la política exterior de este país es coherente y bien planificada, muéstrale ese dato y pídele que lo explique.
Pero la historia de Rusia en este conflicto va más allá del precio del petróleo. Cuando tres altos funcionarios estadounidenses le dijeron al Washington Post que Rusia estaba proporcionando a Irán inteligencia sensible, incluyendo las ubicaciones precisas de buques de guerra y aeronaves estadounidenses operando en todo el Medio Oriente, revelaron más que una alianza táctica. Expusieron la arquitectura de un nuevo tipo de guerra, una guerra sin líneas de frente, una guerra librada no con tanques ni misiles, sino con haces de radar, transmisiones satelitales y coordenadas cifradas. Y esto es fundamental para entender la naturaleza del mundo en que vivimos. Las alianzas ya no se construyen solo con tratados firmados y tropas desplegadas. Se construyen con flujos de inteligencia y constelaciones de satélites. Rusia y China han actuado cada vez más como los ojos de Irán, proporcionando activos estratégicos de alta tecnología que van desde la vigilancia orbital hasta la guía avanzada de misiles. Esta cooperación se aceleró significativamente tras las escaladas regionales de 2025. Y hay que entender la lógica detrás de esto. Rusia no está ayudando a Irán por solidaridad ideológica ni por amor a la República Islámica. Rusia está ayudando a Irán porque cada misil que Irán dispara contra activos estadounidenses en el Golfo, cada interceptor que agota de los inventarios navales de la Marina estadounidense, es un beneficio estratégico directo para Moscú. Rusia ha visto cómo las sanciones occidentales y la inteligencia de objetivos ucraniana han vaciado su propia credibilidad militar. Permitir que Irán sangre a las fuerzas estadounidenses y agote sus interceptores en el Golfo no es meramente transaccional, es una forma de cobranza de deuda estratégica. Y luego está China, y el caso chino es aún más complejo y revelador de cómo opera el poder real en el siglo XXI. China se declaró oficialmente neutral, sin querer alejar tampoco a cualquier posible cambio de régimen en Irán, ya que Irán es el tercer mayor proveedor de petróleo crudo de China, y China ha invertido más de 100.000 millones de dólares en proyectos de energía e infraestructura en Irán. Pero esa neutralidad declarada es una ficción conveniente, porque lo que China está haciendo en la práctica es algo muy diferente. Las evaluaciones de inteligencia indicaron que Pekín se preparó para ofrecer ayuda financiera y componentes de misiles, aunque se abstuvo de la participación militar abierta para salvaguardar sus importaciones de petróleo a través de vías marítimas en disputa. Los sistemas de radar y la tecnología de navegación chinos exportados antes de la guerra mejoraron las capacidades de guerra electrónica de Irán. China le vendió a Irán la arquitectura de defensa electrónica antes de que comenzara la guerra, y ahora esa arquitectura está siendo utilizada contra las fuerzas estadounidenses. Eso no es neutralidad, eso es un tipo de apoyo más sofisticado y más durable que el apoyo militar directo. China no está armando a Teherán por solidaridad ideológica. Está tratando el conflicto como un laboratorio de fuego real. Cada potencial enfrentamiento puede generar datos de orientación e interceptación que los planificadores militares de Pekín estudiarán exhaustivamente, refinando la doctrina para el escenario que a China realmente le importa, Taiwán. Hay que detenerse aquí porque esto es extraordinariamente importante. China está usando la guerra en Irán para aprender cómo se comportan las capacidades militares estadounidenses en un teatro de operaciones real. Cada intercambio de misiles, cada operación de guerra electrónica, cada maniobra naval es información
valiosa para los estrategas de Pekín que están pensando en otro teatro completamente diferente, el Golfo Pérsico, como preparación para el estrecho de Taiwán. Si eso no te hace reflexionar profundamente sobre lo que está en juego, no sé qué lo hará. Ahora hablemos de algo que los medios corporativos prácticamente ignoran: el impacto de todo esto en el llamado sur global. La respuesta de Irán a los ataques estadounidenses sigue una lógica predecible. Incapaz de igualar el poder de fuego estadounidense directamente, Teherán escala a través de redes de intermediarios y perturbación marítima en el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Esto crea un impacto inmediato en el mercado energético y desbordamientos inflacionarios que dañan desproporcionadamente a las economías frágiles del sur global. Mientras Washington y sus aliados debaten la guerra en términos de seguridad nacional y geopolítica, hay decenas de países en África, Asia y América Latina que están sufriendo consecuencias económicas devastadoras de un conflicto en el que no tienen ningún voto. El precio del petróleo dispara la inflación, las rutas de comercio se interrumpen, los presupuestos nacionales que ya estaban al límite se rompen. Y esto alimenta exactamente la narrativa que Rusia y China han estado construyendo durante años, que el orden liderado por Estados Unidos es costoso para el mundo entero, menos para Estados Unidos mismo. Esta narrativa resuena profundamente en el sur global, donde las percepciones de dobles estándares aceleran la erosión de la legitimidad estadounidense, y eso tiene consecuencias muy concretas y muy duraderas. No se trata solo de opinión pública, se trata de alianzas, de votos en Naciones Unidas, de con quién comercian los países, de en qué sistema financiero confían, de a quién le venden sus recursos naturales. Cada guerra que Washington libra en el Medio Oriente, cada vez que el costo de esa guerra se distribuye globalmente mientras los beneficios se concentran en contratistas de defensa y élites financieras, la legitimidad moral de la hegemonía estadounidense se erosiona un poco más. Moscú y Pekín han firmado acuerdos bilaterales y ampliado la coordinación a través de ejercicios navales conjuntos, proyectando un frente unido contra lo que describen como un orden internacional liderado por Estados Unidos que durante mucho tiempo ha buscado aislarlos. Y lo más interesante es que este Frente Unido no requiere que Rusia y China sean aliados perfectos. No requiere que confíen plenamente el uno en el otro. Lo que requiere es que tengan suficientes intereses convergentes para coordinar sus movimientos frente a un adversario común. Y esa coordinación, esa convergencia imperfecta pero funcional, es exactamente lo que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Hay que hablar también de la dimensión económica de todo esto porque es donde la transformación es más profunda y más irreversible. Rusia, poseedora de la base de recursos más grande del mundo, intercambia sus hidrocarburos por capital chino, tecnología y cobertura diplomática. El Plan de Desarrollo de China para 2026-2030, presentado al Congreso Nacional del Pueblo en marzo, refleja un renovado impulso para proyectos como el gasoducto Power of Siberia 2, subrayando el deseo de Pekín de aislar su economía de la volatilidad del Medio Oriente. Lo que estamos viendo es la construcción de una arquitectura económica alternativa al sistema liderado por el dólar. Esto no sucede de la noche a la mañana. No es un evento, sino un proceso. Pero cada crisis, cada sanción, cada guerra acelera ese proceso porque obliga a los países a buscar alternativas, a diversificar sus dependencias, a construir los corredores y los sistemas que les permitan operar fuera del alcance del poder financiero estadounidense. Los ataques a la infraestructura iraní, particularmente el puerto de Bandar Abbas, amenazan con colapsar el corredor internacional de transporte norte-sur y la iniciativa de la Franja y la Ruta,
que Rusia y China utilizan para eludir las rutas marítimas controladas por Occidente. Pero aquí está la paradoja. Incluso cuando esos corredores se ven amenazados, la motivación de Rusia y China para reconstruirlos y protegerlos se intensifica. Es como si le dijeras a alguien que depende de una carretera que vas a cerrarla. La respuesta no es resignarse a no tener acceso. La respuesta es construir otra ruta. Y luego está la cuestión de Trump, porque no podemos entender este momento sin hablar de la dimensión política interna de Estados Unidos, sin hablar de cómo las decisiones de esta administración están siendo interpretadas no solo por enemigos, sino por aliados, y qué señales están enviando a los grandes competidores de Washington. Para Rusia, que actualmente está involucrada en una guerra importante, y para China, que está contemplando un posible conflicto futuro, la operación Epic Fury solo agrega incertidumbre sobre sí y cómo la administración Trump podría responder a sus actividades. Pero esa incertidumbre es un arma de doble filo. Sí, genera cautela en Moscú y Pekín, pero también genera la sensación de que el orden internacional se está volviendo tan caótico, tan impredecible, tan dominado por la lógica de la fuerza bruta, que la única respuesta racional es fortalecer tus propias capacidades, diversificar tus alianzas y prepararte para un mundo donde las reglas que Washington estableció ya no se aplican de manera consistente ni siquiera por Washington mismo. El presidente ha declarado su deseo de la rendición incondicional de Irán y la emergencia de líderes aceptables. Sin embargo, si las operaciones estadounidenses e israelíes no logran estos objetivos, Rusia y China sin duda buscarán capitalizar en el último enredamiento de América en la región. Esto presumiblemente incluirá aumentar su apoyo a Teherán y atraer al ejército estadounidense más profundamente hacia el teatro. Y aquí está el problema fundamental. Si el objetivo declarado no se logra, Washington queda atrapado. Si el objetivo se logra, habrá destruido otro Estado, creado otro vacío de poder, generado otra generación de desplazados y resentimientos que alimentarán la inestabilidad por décadas. No hay un escenario de victoria limpia aquí, y tanto Moscú como Pekín lo saben perfectamente. El analista señaló que Rusia parece estar priorizando la mediación de Estados Unidos en el conflicto con Ucrania y señaló que Rusia ha adoptado anteriormente un enfoque similar al criticar las acciones estadounidenses en otros lugares. Esto es fascinante porque revela algo sobre la complejidad de la relación rusa con Washington en este momento. Putin no quiere una ruptura total. Lo que quiere es extraer el máximo beneficio de cada crisis, mantener múltiples canales abiertos y posicionarse como el actor indispensable que puede estabilizar o desestabilizar según le convenga. Es una política exterior de máximo pragmatismo, completamente desprovista de los principios que Washington dice defender, pero que en la práctica también abandona cuando le resulta conveniente. Diplomáticamente, tanto Moscú como Pekín han enfatizado los llamados a la moderación y el diálogo, advirtiendo públicamente que la acción militar unilateral podría desestabilizar no solo el Medio Oriente, sino el sistema internacional más amplio. Estas declaraciones cumplen una doble función. Posicionan a Rusia y China como defensores de la estabilidad mientras señalan su oposición al unilateralismo estadounidense. Es un juego comunicacional brillante. Se presentan como los adultos responsables en la sala, mientras discretamente suministran la inteligencia satelital y los componentes tecnológicos que permiten a Irán resistir. No es hipocresía simple, es una estrategia coherente
que explota la contradicción entre el discurso de Washington sobre el orden internacional basado en reglas y la realidad de sus acciones. Y hay que hablar de lo que esto significa para nosotros, los que vivimos en este país, los que pagamos los impuestos que financian estas guerras, los que sufrimos la inflación que estas guerras generan, los que enviamos a nuestros hijos a servir en ejércitos que se despliegan en guerras que ningún debate público serio ha autorizado. Porque la desconexión entre lo que se decide en Washington y lo que vive el pueblo estadounidense es parte integral de este análisis. Cuando el precio del petróleo se dispara porque hay una guerra en el Golfo, ese costo no lo pagan los contratistas de defensa que se benefician del conflicto. Lo pagamos nosotros en la gasolinera, en la factura del supermercado, en el costo de calefactar nuestros hogares. La guerra siempre tiene ganadores y siempre tiene perdedores, y los ganadores y los perdedores casi nunca son los mismos. Al profundizar la confrontación con Irán, mientras simultáneamente alivia la presión económica sobre Rusia, Estados Unidos está activamente acelerando la alineación que históricamente ha buscado prevenir. Cuanto más tiempo permanece involucrado en el Medio Oriente, más tiempo y espacio tienen Moscú y Pekín para consolidar su asociación. Y esto es lo que ningún análisis puramente militarista puede capturar, que las consecuencias estratégicas de la guerra en Irán van mucho más allá de Irán. Se están desplegando en Ucrania, donde el petróleo caro financia a Rusia. Se están desplegando en el estrecho de Taiwán, donde China aprende lecciones de cada intercambio militar en el Golfo. Se están desplegando en el sur global, donde la narrativa antihegemónica gana adhesiones todos los días. Las alianzas están siendo redibujadas no por el despliegue de tropas o la firma de tratados, sino por flujos de inteligencia y constelaciones de satélites. Rusia y China no están enviando divisiones en ayuda de Teherán, están haciendo algo más duradero. Le están enseñando a Irán cómo ver. Los haces de radar son ahora tan letales como los misiles. La inteligencia es la moneda decisiva. Y aquí está la lección más profunda de todo esto. El poder en el siglo XXI no opera solamente a través de la fuerza bruta, aunque la fuerza bruta sigue siendo un elemento central. Opera a través del control de la información, de las tecnologías de vigilancia, de los flujos financieros, de las cadenas de suministro, y en todas esas dimensiones la ventaja de Washington se está erosionando no de golpe, sino gradualmente, metódicamente, casi imperceptiblemente para quien no está prestando atención. En este paisaje multipolar emergente, la disuasión ya no es unidimensional, es en capas, interconectada y cada vez más influenciada por asociaciones indirectas. Rusia y China puede que no se estén preparando para la guerra con Estados Unidos sobre Irán, pero claramente están asegurando que Teherán esté mejor posicionado para resistir la presión. Eso solo altera la ecuación estratégica y subraya cómo el Medio Oriente se ha convertido en la primera línea de una competencia global más amplia, en lugar de una crisis regional aislada. Lo que necesitamos entender, y esto es fundamental, es que no estamos viendo una serie de crisis separadas y desconectadas. Estamos viendo un único proceso sistémico de redistribución del poder global. La guerra en Ucrania, la guerra en Irán, las tensiones en el estrecho de Taiwán, la crisis del dólar como moneda de reserva global, el ascenso de los BRICS, la reconfiguración de las cadenas de suministro de semiconductores, todo esto está conectado. Son manifestaciones diferentes de la misma transformación estructural, y Rusia y China, a pesar de todas sus propias contradicciones internas, a pesar de sus propias crisis y limitaciones, están navegando esa transformación con una coherencia estratégica que Washington parece incapaz de igualar.
Mientras el dinámico entre Estados Unidos y China está actualmente frenado por guerras arancelarias y cuellos de botella en materias primas, y Rusia sigue atada al teatro ucraniano, ninguno puede permitirse que Teherán caiga. Un colapso iraní representaría un jaque mate definitivo contra el puente terrestre euroasiático. Eso es lo que está en juego en esta guerra, no solo el futuro de Irán, no solo la estabilidad del Medio Oriente, sino la viabilidad de toda una arquitectura alternativa de poder global que Rusia y China han estado construyendo pacientemente durante más de una década. Y para nosotros, los que vivimos en este país y queremos entender el mundo en que vivimos, la pregunta que debemos hacernos no es si estamos a favor o en contra de Irán, o a favor o en contra de Rusia o China. Esas son las preguntas que los medios corporativos quieren que hagamos, porque son preguntas que no nos llevan a ningún lado útil. La pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién beneficia esta guerra? ¿Quién paga sus costos? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo con estas decisiones? ¿Y hay alternativas que nadie en el poder está dispuesto a considerar seriamente? Porque esas alternativas implicarían distribuir el poder y la riqueza de manera diferente, porque al final eso es lo que está detrás de todo esto. No es solo geopolítica en el sentido abstracto, es economía política. Es la pregunta de quién controla los recursos, las rutas comerciales, los sistemas financieros, las tecnologías del futuro. Y en esa pregunta, las respuestas que Washington ha dado durante décadas han beneficiado a una minoría muy específica, mientras los costos han sido socializados globalmente. Rusia y China están aprovechando el momento no porque sean más justos o más morales, sino porque la crisis de legitimidad del orden hegemónico estadounidense les abre espacio que no tenían antes. Y mientras Washington sigue respondiendo a esa crisis con más fuerza militar, más sanciones, más intervenciones, ese espacio se sigue ampliando. La trayectoria actual está fusionando los recursos rusos con la capacidad tecnológica e industrial china. Esa fusión, esa convergencia de lo que Rusia tiene y lo que China puede hacer con ello, es el desarrollo geopolítico más significativo de nuestra era, y se está construyendo en parte sobre los errores estratégicos de Washington. Eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre qué tipo de liderazgo necesitamos, qué tipo de política exterior sirve realmente a los intereses del pueblo de este país y del mundo, y quién tiene el poder de cambiar el rumbo antes de que las consecuencias sean verdaderamente irreversibles.